Y las inundaciones registradas durante el año dejaron cerca de 15.000 familias damnificadas por las inundaciones. Hablamos de estas familias que quedaron instaladas en refugios muy precarios. Roberto Coronel tiene más detalles. Así es, Patricia, precisamente precariedad, insalubridad y total falta de intimidad son los dramas por los que atraviesan los denominados damnificados. Estas personas dieron un giro radical a su estilo de vida desde que subió el río y no pudieron regresar a sus hogares. ¿Cómo viven? Fíjense. De tener una habitación por cada hijo, baño particular y espacio para la privacidad de la pareja, con la crecida del río Paraguay estos lujos se fueron con las aguas. Hoy, a 3 meses de haber abandonado su casa, viven en una pieza de 3x3. Los refugios están construidos con todos los retazos que sobraron, desde cartones hasta carpas que fueron encontradas incluso en la basura. Los vecinos del barrio Yucutú manifestaron que su principal necesidad es volver al hogar. Todo apretado, otras cosas, algunas veces llueve. Yo acá tengo 2 plantas que da ahí la planta dentro de mi pieza y ahí tengo que aguantar con la lluvia. Me mojo todo varias veces. Se cae todo, le pongo carpa, ¿verdad? Ese carpa cae todo con el viento. Del baño, agua y después es lo grande la piecita, con 3 criaturas y con mi marido es un poco difícil. En la fecha, más del 50% de las familias reubicadas ya ha vuelto a sus hogares. Las mismas afirman que pese a la nueva alerta meteorológica volverán a sus casas ante la incomodidad e inseguridad en los refugios. Los damnificados aseguraron que pese a las asistencias brindadas por las autoridades, nada se compara como volver al hogar. Sí, igual nomás ya. ¿Ya no querés estar? No, ya, yo ya no quiero más estar ahí, primero porque lejos la escuela y mucho peligro. Ya queremos volver otra vez. Algunos que ya se van a limpiar otra vez, a estar un rato ahí, después vuelven otra vez. A la noche ya están todos mis vecinos. Pues yo no me voy porque tengo muchas cosas que dejar acá, no puedo dejarlo. Y tengo mi canoa también. No nos comparamos como nuestra casa, porque en nuestra casa estamos más tranquilos, ¿verdad? Acá estamos muchísima gente que, vamos a decir, de varias formas nos manejamos. Y eso es lo que no nos podemos acostumbrar hasta ahora. Las imágenes hablan por sí solas. Con árboles de por medio y poco espacio para vivir, las familias del barrio Yucutú afirman que no solo es la incomodidad que se tiene en los refugios, sino que también ahora se suma la zozobra que tienen por no saber si las zonas ribereñas serán o no vendidas. Alba Benítez, para Red Guaraní.